¿Qué tal? Pues después de una larga ausencia, que ya extrañaba yo este espacio de reunirme junto con ustedes, vengo con una nueva dirección, con unas pilas cargadas, como decimos los mexicanos, y quisiera compartirles un poquito más adelante que va a haber algunos pequeños cambios y se los voy a decir hasta el final. El día de hoy vamos a entrar en el Evangelio que viene este próximo domingo y ya es el tiempo ordinario. Entonces, el tiempo ordinario de alguna manera no tiene un tema específico. Por ejemplo, la Navidad tiene el tema pues, del nacimiento de Jesús y esa infancia. El tiempo de la Cuaresma tiene el tema de la conversión. El tiempo del Adviento tiene el tema de la venida de Jesús. La Pascua tiene el tema de la resurrección. Bien, pues el tiempo ordinario no tiene un tema en particular. El tiempo ordinario que ya este domingo es el segundo domingo y que inicia con la semana, no inicia con ningún domingo. El domingo primero termina con el bautismo, con la fiesta del bautismo del Señor. Y ahí termina nuestro tiempo de Navidad y comienza este tiempo ordinario. Entonces, de alguna manera, la Iglesia ha pedido que se lea cada año uno de los evangelios, ¿sí? Y que se corresponda con el Antiguo Testamento de una manera de que ya se veía anunciado, como lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, hoy vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar, aunque es el año C que corresponde al Evangelio de San Lucas, la iglesia comienza, y vamos a ver por qué, con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, los primeros 11 versículos. Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y nuestra primera lectura va a ser Isaías, ¿sí? Isaías, capítulo 62, también los primeros 5 versículos. Isaías 62. Vamos a tratar de ir a mirar cómo la iglesia nos propone esta conexión del Evangelio junto con la primera lectura, y también miraremos esta lectura no tan solo como un estudio bíblico, sino en el ámbito de la Santa Misa, en el ámbito de la Santa Eucaristía, y vamos a ver sus oraciones, de qué manera o qué ritos o gestos pueden ayudarnos para entrar en la dinámica de este Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a darle lectura a nuestro Evangelio. Juan, capítulo 2, del 1 al 11. 3 días después, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos, y como faltaban vino, la madre de Jesús les dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Ese fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bien, bueno, pues este es como el primer momento. Este es el primer momento cuando que este versículo 11 nos puede ayudar a entender por qué la iglesia ha escogido este primer pasaje para iniciar este recorrido del tiempo ordinario, leyendo el Evangelio específicamente de San Lucas, ¿sí? Es la narración
de esta transformación del agua en vino en las bodas de Caná, ¿sí? Y ahí hay un libro que me gusta mucho, está en inglés, se llama The Jesus the Bridegroom, ¿sí? Jesús el esposo, y el subtítulo es The Greatest Love Story Ever Told, ¿sí? La más grande historia jamás contada, ¿sí? Y es de Brant Pitre. Les recomiendo mucho este libro. Yo creo que es de los mejores libros que he leído en esta materia de la lectura que hoy nos ocupa esta tarde. Es decir, que nos presenta a Jesús, ¿verdad? Transformando el agua en vino, y particularmente en unas bodas. Um, el obispo Fulton Sheen, de aquí de Estados Unidos, solía decir que le llamaba la atención que aquel que predicó la crucifixión del hombre viejo, ¿sí? La negación de sí mismo, ¿sí? Y la negación de la carne, comience su vida pública precisamente asistiendo a una boda. Decía, es irónico. Decía, de alguna manera hay un misterio, decía Fulton Sheen, hay un misterio ahí guardado. ¿Cómo es que aquel que anuncia la crucifixión de nuestra carne y la negación de nosotros mismos y la crucifixión de nuestro viejo yo comience su vida pública en la celebración de un banquete? Y la respuesta pues es clara, que nos presenta, que Juan nos va a presentar en este camino a un Jesús que no tan solo es hijo de Dios, si lo es, que no tan solo es un gran profeta, sino que con este signo concreto, fue un signo, se lo presenta como el esposo. Y vamos a verlo en estas dos lecturas específicamente. De alguna manera nos va a dar mucha luz la primera lectura. ¿Cómo es eso, el esposo? ¿Sí? Esas últimas palabras son importantes. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bien, entonces estamos en este evangelio, de alguna manera, encaja con las epifanías que hemos venido leyendo, cerrando el ciclo de Navidad. Las epifanías no es otra cosa que las manifestaciones de Jesús. Entonces se manifiesta como el bebé, como el niño, ¿verdad? Que necesita de nuestro amor y que está encarnado, el Dios que se hace carne. Después viene en los Santos Reyes, que así le llamamos a esa fiesta, ¿sí? En donde los reyes de Occidente vienen a adorarle. El pueblo pagano viene y reconoce porque Dios se ha manifestado en este pequeño. Y la semana pasada, en el bautismo, se revela como no tan solo el Hijo, sino el Hijo amado. Y hoy se revela como el esposo. Entonces sigue la iglesia de alguna manera mostrándonos la manifestación, la revelación de Dios. ¿Quién es ese Dios? Y esa palabra es epifanía, ¿sí? Cómo se viene manifestando. Y entonces Juan escoge presentarnos que el primer signo es el convertir el agua en vino. En otros evangelios vamos a ver otra manera, pero ¿por qué no escogió un exorcismo? ¿Por qué no escogió la resurrección de un muerto? ¿Por qué no escogió para presentar cuál era su programa? Entonces aquí vemos que es esencial en la espiritualidad del cristianismo ser esponsal. No tan solo se es cristiano, no tan solo se es cristiano portándose bien o siguiendo los mandamientos, sino que este comportamiento moral es una consecuencia, es fruto de una comunión, de una relación profunda con Dios, ¿sí? Eso es lo que nos está queriendo decir el Evangelio de San Juan en este pequeño relato que nos ayuda a encontrarnos con Jesús. Y entonces encontramos con todo el panorama que vamos a irlo desglosando de una manera sencilla, porque de esto es bastante, y los invito a seguir indagando en este evangelio que es muy precioso. Entonces encontramos, es la primera vez que la madre de Jesús y la única vez que toma precedencia, ¿sí? Dice que la madre de Jesús estaba allí y Jesús también había sido invitado junto con sus discípulos, ¿sí?
Y entonces, ahora hay que entender que una boda para los judíos en el tiempo de Jesús eh, es toda una experiencia, no tan solo entre el hombre y la mujer, y no tan solo es entre el grupo familiar y amigos, sino es una experiencia divina. Por tanto, esa experiencia tardaba alrededor de 7 días las bodas. No tan solo nuestras bodas tardan una tarde y para los que somos de ambiente, pues también vamos al recalentado, ¿verdad? Pero ya no es prácticamente la celebración de la boda. Prácticamente nuestras bodas duran unas horas. Pues no para los judíos. Para los judíos dura 7 días. Por tal motivo, era normal que en algún momento tanto se acabara la bebida como se acabara la comida. Y aquí vemos cómo la bebida se acaba. María se da cuenta. Y aquí vemos cómo María llega no en su nombre. Vemos dos cosas raras en María. María que se da cuenta y, y que no viene a pedir bebida, vino para sí misma, sino dice, se ha acabado el vino de la fiesta. Viene como intercesora. Primer rasgo interesante. El segundo, que va con Jesús, que es un invitado. Cuando algo falta en una casa, yo no voy con el invitado, yo voy con el dueño, con el anfitrión. Y María misteriosamente no va con el dueño de la casa, con el de la boda, sino que va con Jesús, con un invitado. Y de ahí que, como es un estilo muy de mujer, muy femenino, que llega a decir, ya no hay vino, ya no hay nada que comer. Y entonces eso significa, pues, hay que hacer algo, ¿eh? Aunque no está el pedir explícitamente, pero cuando este rasgo femenino de que dicen ya no hay esto y, no lo, y lo dicen al hombre, pues significa que el hombre tiene que hacer algo, que nos lo dicen no solamente para informarnos, sino que en esta comunicación femenina particular, pues nos está diciendo que para que podamos hacer algo. Ya no tiene gasolina el carro y a veces los hombres decimos, pues ponle, ¿verdad? Pues ponle. No, te lo estoy diciendo porque te estoy pidiendo que tú lo hagas. Entonces en ese rasgo femenino María llega y le dice a Jesús, ya no tienen vino. En esa particularidad, con esa fe. Y algo bien importante, porque la respuesta de Jesús es también misteriosa. La respuesta de Jesús dice, mujer, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Mujer, ¿qué tenemos que ver con nosotros? Hay otras traducciones, ¿verdad? En otra dice, ¿qué podemos hacer tú y yo? ¿Sí? Hoy no voy a detenerme en la palabra mujer porque evoca a Eva, pero no lo voy a explicar porque me tardaría mucho. Sin embargo, por ahí lo dejo pendiente. Sin embargo, me quise detener en estas palabras que dice, eh, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Y esta respuesta, si hubiera quedado allí, hubiera sido más sencilla de resolverla. Pero lo que sigue es también más misterioso que la primera. Mi hora no ha llegado todavía. Y si ponemos atención en el Evangelio de San Juan, lo que el Evangelio va a estar presentando como la hora de Jesús, se va a referir exactamente a la pasión y muerte. Mi hora no ha llegado. ¿Por qué Jesús en esta respuesta misteriosa asocia? Entonces estamos mirando que de alguna manera, por aquí alguien me está llamando, de alguna manera, estamos mirando que hay dos realidades muy interesantes que me gustaría compartir. María toma ese papel de papá Dios y que invita a su hijo a manifestarse públicamente, que su vida pública, que su vida ministerial, que su vida comience públicamente. Primera observación. Y va a ser un ensayo del Gólgota. En los dos momentos, Jesús no es conducido. Jesús, si algo tenemos, algo hermoso de Jesús, es que Jesús no se conduce a sí mismo. Jesús es obediente hasta la última palabra a su Padre y fiel. Y en algún momento Jesús nos revela el Evangelio que aún cree que todavía no es el momento de manifestarse en la cruz y dice,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí también llega ese momento en donde María confía. Y entonces aquí hacemos un paralelo que también va a ser otro momento muy grande de poder dialogarlo. Cómo este Jesús, esposo aquí, ¿verdad? Que provee el vino, porque dice que va el que prueba el mayordomo, el que prueba el vino, va con el esposo y le dice, ¿verdad? Siempre se sirve primero el vino, dice, cuando lo probó, el vino ignoraba su origen, aunque sabían los sirvientes, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos hayan bebido bien, se trae el inferior. Tú, en cambio, y se refiere al esposo. ¿Quién es entonces aquí que se revela como el esposo? ¿Quién se manifiesta como el esposo? Jesús. ¿Verdad? Jesús. Pero me gustaría, antes de pasar a eso, a tomar un rasgo del evangelio. No es el evangelio, pero sí es el libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos. ¿Cómo, si asociamos esa hora que María está animando a Jesús con la hora de su muerte, como el Dios Padre lo asocia y lo empuja, vemos que hay una mamá aquí en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, que exhorta a sus 7 hijos a morir, ¿sí? Y con esa mirada de que la muerte va a ser esa entrega total, como un esposo se entrega a su esposa. Ese es en la visión, ese es en la sabiduría de Dios. Y dice, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 20 de Segunda de Macabeos, dice, incomparablemente admirable y digno del más glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, soportó todo valerosamente gracias a la esperanza que tenía puesta en el Señor. Y en el 22 dice, cuando les habla, yo no sé ustedes cómo aparecieron mis entrañas, no fui yo la que les dio el espíritu y la vida, ni la que ordenó armoniosamente los miembros de su cuerpo. ¿Sí? Y después en el versículo 29 va a decir, no temas a ese verdugo, muéstrate más bien digno de tus hermanos y acepta la muerte para que yo vuelva a encontrarte con ellos en el tiempo de la misericordia. Cuando yo estaba leyendo esto y cómo María le dice no tienen vino y cómo esto insinúa esa hora de la pasión y muerte, me recordó a esta mujer que allí está al pie de la cruz. Podríamos decirle que de alguna manera esta mujer ya perfila y nos enseña un poquito el papel de María, invitar, estar fuerte, sostener a su hijo en la cruz. ¿Y por qué? Porque lo ven desde una perspectiva totalmente diferente a ti y a mí. Eh, eh, Aunque no está muy claro en Macabeos, todavía ve, ellos creen en la vida eterna, pero aquí ve que María lo invita a ser el esposo que se da totalmente por su esposa, que muere por ella. Por eso, de alguna manera, podemos mirar aquí que cuando ella intercede, ¿verdad? Que cuando ella intercede, dice aquí, cuando ella intercede por la salvación de todo el mundo. Y entonces así podemos ir ya a nuestra lectura de Isaías, que les recomiendo el capítulo 25 también, donde habla de un banquete donde habrá, dice capítulo 25, versículo 6, dice, un banquete de manjares esculentos, un banquete de vinos añejados. Habla ya de que cuando el Mesías venga, no tan solo, ¿sí? No tan va a desposar, no tan solo que este Mesías no tan solo va a perdonar los pecados, sino que este Mesías va a desposar a su pueblo Israel. Y que esa boda se va a celebrar en un gran banquete donde habrá vinos exquisitos. Y Jesús inaugura todo su ministerio con ese signo nupcial. Y la lectura que nos ha concedido la iglesia es el capítulo 62 de Isaías, y dice así: por amor a Sión no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida.
Y dice, brinco al versículo 4, no te dirán más abandonada, ni dirán más a tu tierra desbastada, sino que te llamarán mi deleite, y a tu tierra desposada, porque el Señor pone en ti su deleite, y tu tierra tendrá un esposo, ¿sí? Y tu tierra tendrá un esposo. Bien, estas lecturas están acompañadas de especialmente dos momentos que quisiera yo compartir con ustedes en la Santa Eucaristía. Lo primero con la oración, ¿sí? En la oración colecta va a venir una parte muy hermosa que dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Entonces, ¿qué está haciendo esta oración? Está haciendo las veces de María. Está intercediendo por los que no tienen vino, ¿sí? Escucha con amor las súplicas de tu pueblo. Así es como la oración de la oración colecta de la misa va a recoger el sentir la intercesión de María y va a interceder por el pueblo. Pero también, atención, dice, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz, ¿sí? Y esa paz es el nuevo vino, es el nuevo vino. Porque en una boda, cuando hay armonía, cuando hay paz, se goza, es una celebración. No se puede ir a una celebración enojado, no se puede ir, ¿sí? A una boda y en rencor contra el otro. Cuando yo era joven y iba a los bailes, ya se peleaban porque se encontró allí a fulano con sutano y echaban a perder las bodas. No se puede ir, sino que ese es el vino de la reconciliación. Y finalmente también un segundo momento, dice, me gustaría que pusiéramos atención en el rito de la paz, que en el rito de la paz pudiéramos de alguna manera nosotros también reconciliarnos, recibir ese espíritu para reconciliarnos con toda la comunidad, pedirle al Señor que haya paz en nuestros corazones y por eso termina la última oración después de la comunión. Infunde, Señor, el espíritu de tu caridad para que saciados con el pan del cielo vivamos siempre unidos a tu amor, que es decir, que podamos vivir en este banquete nupcial. Y finalmente me gustaría sugerir algo. Si la Eucaristía, si la Santa Misa es celebrar el banquete entre Dios y el pueblo de Israel, me gustaría que de alguna manera pusiéramos atención a la manera en cómo vestimos, ¿verdad? Cuando vamos a una boda, no vamos con una ropa casual. No hablo de riquezas, simplemente digo que cuando a una boda, cuando es una boda entre de mi hermano, de mis primos y unos conocidos, no se va con una ropa casual, se va preparado para una boda. Y si entendemos que en este Evangelio nos está sugiriendo y nos está abriendo los ojos para mirar que la misa no es otra cosa que celebrar las bodas nupciales entre Dios y el pueblo que somos nosotros, bueno, ¿por qué no ir? ¿Por qué no dominguear, como decimos? ¿Por qué no usar nuestra ropa dominguera y para ir a la Santa Eucaristía? Bien, pues un gusto y termino diciéndoles que estoy empezando un podcast en Spotify y estoy próximamente llegaré a iTunes. Ahorita ya está por ahí y le he titulado El oyente de la palabra. El oyente de la palabra. Y ahí voy a hacer reflexiones muy pequeñitas, no todo esto como él lo he hecho aquí. Esto nos sirve como para preparar el material para ir a la Eucaristía y ahí va a ser como solamente como un resumen de la homilía que voy a estar pronunciando que durará 2 o 3 minutos, ¿verdad? Y estará ahí disponible para todos ustedes. Así pueden buscarla ahorita en Spotify, pregúntenle a sus hijos cómo se puede agregar ahí y se va a llamar El oyente de la palabra a partir ya de este fin de semana. Ya tengo por ahí algunos ejemplos, ya hice dos, hice un comercial y hice el segundo, subí el tema de la Epifanía, el misterio de la Epifanía, pero por ahí vamos a estar. Y recuerden que este medio no tan solo se transmite aquí en Facebook, sino mañana se transmitirá en YouTube y ojalá que así a través de estos medios cada día más se vaya ampliando más el círculo de hermanos. Posiblemente, todavía no decido a qué hora, pero posiblemente voy a recurrir esta hora en lugar de que sea jueves,
va a ser el martes, de alguna manera para que nos dé más tiempo, ¿verdad? De ir preparando las lecturas, porque a veces ya hoy jueves, ya mañana viernes, sábado, y ya no nos dio tiempo de repasar otra vez las lecturas. Queremos que este material sea no la última palabra, sino sea como ese inicio, esa chispa que va a iniciar el fuego del amor en mi corazón con Dios. Ahora sí, muchas gracias por su fidelidad, muchas gracias por su cariño y que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Nos vemos en los diferentes, en Facebook, en YouTube y ahora en Spotify.